siguiente situación problemática, los invito a posicionarse como juez de instrucción. En ella llega a situación de resolución de la situación procesal de una banda de 4 personas a las que se investigaba por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, elaboración y tráfico. En oportunidad de una investigación preliminar ante una denuncia anónima por supuesta comercialización de estupefacientes, esto motivó el pedido de allanamientos por parte del Ministerio Público Fiscal, que previo mérito de la prueba y pedido formulado, fueron ordenados por el juez de instrucción los mismos. Los mismos fueron llevados a cabo por miembros de la Gendarmería Nacional Argentina. Se encontró en el domicilio de uno de los imputados la cantidad de 200 kilogramos de un material químico con fuerte olor. Luego de realizarse los test químicos correspondientes, se pudo determinar que se trataba de acetona. Además, en un anexo ubicado al fondo de la vivienda, pudo darse con una especie de cocina, en principio destinada a la fabricación o elaboración de estupefacientes, encontrándose elementos de cocina y elaboración, tales como elementos de corte, balanzas, envoltorios y recipientes con restos de una sustancia pulvurenta de color blanco, similar al clorhidrato de cocaína, que luego de testeos se confirmó que era tal. Dada la importancia del empleo de precursores químicos, su uso y contribución a la expansión del narcotráfico organizado a nivel mundial, ya que se trata de sustancias químicas usadas para la elaboración de estupefacientes y la vigilancia internacional puesta en la prevención de ilícitos y fiscalización del comercio de estos precursores, los definimos sustancias o productos químicos debidamente autorizados y que en base a sus características o componentes que lo integran puede llegar a servir de base o ser usados para la elaboración de estupefacientes. Es así, principalmente en lo relativo a la fabricación de drogas sintéticas, donde estos precursores aparecen como elementos indispensables para su producción. De ahí que siendo estos elementos necesarios e indispensables para la fabricación de drogas prohibidas, es que el efectivo combate al comercio destinado a su uso ilícito sería una de las herramientas para finalizar con el flagelo mundial del narcotráfico. ¿Crees que la venta de precursores químicos debe ser libre o prohibida por nuestra legislación? Definimos a los precursores químicos como aquellas sustancias o productos químicos debidamente autorizados y que, en base a sus características o componentes que lo integran, pueden llegar a servir de base o ser usados para la elaboración de estupefacientes. Principalmente se aplica en lo relativo a la fabricación de drogas sintéticas, donde los precursores aparecen como elementos indispensables para su producción. No sucede lo mismo con las drogas de origen vegetal, en donde estos se presentan tan solo como uno más de los elementos necesarios para su elaboración. No debemos olvidar que mientras la venta de estupefacientes se encuentra prohibida, la de precursores químicos es libre, aunque controlada. En nuestro país, los principales esfuerzos estuvieron en evitar el destino ilícito de los precursores químicos aptos para la elaboración de cocaína y su intento de transponer la frontera norte de nuestra nación, en su intento de exportar los mismos al mercado internacional. Siguiendo con el análisis de la situación problemática planteada en el bloque 1, en la que, en oportunidad de una investigación preliminar ante una denuncia anónima por supuesta comercialización de estupefacientes, esto motivó el pedido de allanamientos por parte del Ministerio Público Fiscal, que previo mérito de la prueba y pedido formulado, fueron ordenados por el juez de instrucción los mismos. Los mismos fueron llevados a cabo por miembros de la Gendarmería Nacional Argentina. Se encontró en el domicilio de uno de los imputados la cantidad de 200 kilogramos de un material químico con fuerte olor.
Luego de realizarse los test químicos correspondientes, se pudo determinar que se trataba de acetona. Además, en un anexo ubicado al fondo de la vivienda, pudo darse con una especie de cocina, en principio destinada a la fabricación o elaboración de estupefacientes, encontrándose elementos de cocina y elaboración, tales como elementos de corte, balanzas, envoltorios y recipientes con restos de una sustancia pulvurenta de color blanco, similar al clorhidrato de cocaína, que luego de testeos se confirmó que era tal. Se consultó al Registro Nacional de Precursores Químicos si el imputado, como persona física o como formando parte de alguna persona jurídica, se encuentra inscripto en dicha dependencia. ¿Qué implica este tipo de intervención dispuesta por el juez de instrucción? La normativa existente en la mayoría de los países ordena como requisito para comerciar con sustancias químicas que los operadores se inscriban en los registros creados a tales fines. Por ello, la normativa exige que se compruebe la buena fe o el legítimo requerimiento del solicitante antes de aprobar su inscripción. Por el contrario, de existir motivos que razonablemente demuestren que éste no cumple con los requisitos necesarios, la solicitud de inscripción debería ser rechazada. Normalmente, estas pautas normativas, si bien requieren de procedimientos complejos, acaban contenidas en dos circunstancias: la falta de antecedentes penales y que no existan registros de violaciones a leyes relacionadas con precursores químicos y/o estupefacientes. Por un lado, la mayoría de los solicitantes carece de antecedentes penales y por otro lado, dada la incapacidad de los organismos del Estado para demostrar que existen circunstancias inhabilitantes que hagan dudar de la fiabilidad e idoneidad de los requirentes, es que algunos operadores inscriptos recientemente parecen haber desempeñado un papel fundamental en casos recientes de desviación de estas sustancias hacia la actividad ilícita. El párrafo primero del artículo 44 de la Ley 23.737 impone la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos a las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características y componentes puedan servir como base para la elaboración de estupefacientes. Lo que se pena es la omisión de inscripción ante dicho registro, en las condiciones previstas en la norma, y se impone una pena de inhabilitación especial y multa. Si bien la norma refiere únicamente a las empresas o sociedades comerciales, entendemos que la norma es incompleta, ya que no incluye a las personas físicas o jurídicas que no tengan el formato de empresas o sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones, etc., que conforme a lo normado en el artículo 8 de la Ley 26.045, también deben inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos. A su vez, el delito se consuma cuando, de acuerdo a la norma, nace la obligación de inscribirse en dicho registro y, conocido ello, se incumple. Como sanción, la norma contempla la pena de inhabilitación especial, entendiendo a esta como una privación de derechos que puede ser perpetua o temporal y que en este caso es especial. En la situación planteada está dirigida a restringir el derecho a operar con precursores químicos a todos aquellos sujetos comprendidos en la norma que tengan la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos. La sanción busca impedir que utilicen esta actividad ulteriormente para traficar productos químicos para la elaboración de estupefacientes. En oportunidad de una investigación preliminar ante una denuncia anónima por supuesta comercialización de estupefacientes, esto motivó el pedido de allanamientos por parte del Ministerio Público Fiscal,
que previo mérito de la prueba y pedido formulado, fueron ordenados por el juez de instrucción los mismos. Los mismos fueron llevados a cabo por miembros de la Gendarmería Nacional Argentina. Se encontró en el domicilio de uno de los imputados la cantidad de 200 kilogramos de un material químico con fuerte olor. Luego de realizarse los test químicos correspondientes, se pudo determinar que se trataba de acetona. Además, en un anexo ubicado al fondo de la vivienda, pudo darse con una especie de cocina, en principio destinada a la fabricación o elaboración de estupefacientes, encontrándose elementos de cocina y elaboración, tales como elementos de corte, balanzas, envoltorios y recipientes con restos de una sustancia pulburenta de color blanco, similar al clorhidrato de cocaína, que luego de testeos se confirmó que era tal. En otro de los domicilios allanados, ocupado por los otros 3 integrantes, fue incautado un bulto conteniendo 1 kilogramo de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína. Se secuestraron 90 dosis de 1 gramo envueltas individualmente en papel celofán, 2 balanzas de precisión, elementos de corte y la suma de 150.000 pesos en billetes de baja denominación. ¿Qué figura de las contempladas en el artículo 5 de la Ley de Estupefacientes número 23.737 considerás aplicables a estas personas? El bien jurídico protegido de la Ley 23.737 es la salud pública, que se encuentra comprendida en el concepto de bienestar general del preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Al respecto, sostiene que se sancionan conductas relacionadas al tráfico y la posesión de estupefacientes, las cuales representan una posibilidad peligrosa para la difusión y propagación de las drogas en el resto de la población en general. La salud pública como bien jurídico tutelado es un bien jurídico plural, que trasciende la disposición estrictamente individual. La protección de bienes jurídicos no implica que haya punibilidad solo cuando efectivamente se lesione la salud pública, sino que es suficiente que la misma sea puesta en peligro para que actúe el derecho penal. A su vez, cabe distinguir dentro de tal ley 2 tipos de conductas. En primer lugar, aquellas conductas relacionadas al tráfico de estupefacientes. En segunda instancia, las referidas a la posesión de estupefacientes. La característica de las conductas reprimidas por la Ley 23.737 es que reciben la calificación de no autorizadas o no permitidas. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las conductas reprimidas por la Ley 23.737 solo son objeto de persecución en tanto reciban la calificación de no autorizadas o no permitidas. La conducta antes explicitada configura uno de los ilícitos contenidos en la Ley de Estupefacientes número 23.737, más específicamente el delito denominado como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, contemplado por el artículo 5, inciso C de dicha normativa. Tanto la tenencia de estupefacientes, como ya se refiriera, como la de precursores químicos, siempre que éstas sean materias primas destinadas a la elaboración o fabricación de estupefacientes, plantas o semillas con fines de comercialización, están reguladas por el artículo 5, en sus incisos C y D. Dicho delito es reprimido con prisión de 4 a 15 años y multa de 45 a 900 unidades fijas. Se castiga la tenencia de sustancias estupefacientes, definiéndoselas como toda la tenencia real y consciente, como una efectiva relación de dominio sobre la cosa a la que debe acompañar la correlativa voluntad de dominio. No se precisa un contacto material constante y permanente con la cosa poseída, sino que basta con que quede sujeta a la acción de la voluntad del poseedor, manteniendo la posesión en tanto no abandone o ceda la cosa a otro.
Para que el sujeto pueda imputársele la tenencia, debe tener la disponibilidad real sobre la sustancia. En relación al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, corresponde referir qué tipo objetivo es la tenencia del estupefaciente respecto al tipo subjetivo. El mismo es un delito doloso que requiere además de un elemento subjetivo del tipo, de intención trascendente, toda vez que mira al futuro, fin de comercialización, pero que, tratándose de un delito de resultado cortado, no es necesario que esa comercialización efectivamente se lleve a cabo. Tal elemento debe apoyarse en indicadores los que suministran los indicios acerca de la existencia de la disposición anímica del sujeto. Requiere del llamado dolo de tráfico. Con esta figura, el legislador buscó aprehender en extremo los procederes vinculados con el tráfico ilegal de drogas. Continuemos con el análisis de la situación problemática planteada en el bloque 1. En la que, en oportunidad de una investigación preliminar ante una denuncia anónima por supuesta comercialización de estupefacientes, esto motivó el pedido de allanamientos por parte del Ministerio Público Fiscal, que, previo mérito de la prueba y pedido formulado, fueron ordenados por el juez de instrucción los mismos. Los mismos fueron llevados a cabo por miembros de la realizada por la Gendarmería Nacional Argentina. Se encontró en el domicilio de uno de los imputados la cantidad de 200 kilogramos de un material químico con fuerte olor. Luego de realizarse los test químicos correspondientes, se pudo determinar que se trataba de acetona. Además, en un anexo ubicado al fondo de la vivienda, pudo darse con una especie de cocina, en principio destinada a la fabricación o elaboración de estupefacientes, encontrándose elementos de cocina y elaboración, tales como elementos de corte, balanzas, envoltorios y recipientes con restos de una sustancia pulvurenta de color blanco, similar al clorhidrato de cocaína, que luego de testeos se confirmó que era tal. Llegada la causa a fin de resolver la situación procesal de los 4 imputados, al formalizar el Ministerio Público Fiscal su requerimiento de instrucción, pide al tribunal aplique a los 4 encartados agravante de la pena contemplado por la Ley 23.737. ¿Qué opinas respecto al pedido formulado por el agente fiscal al respecto? ¿Cuál sería, en su caso, el agravante que debe aplicar el juez al momento de su resolución? Se consideran agravantes a las circunstancias que aumentan el grado de responsabilidad a quien ha cometido un delito con la consecuente aplicación de penas más altas, por considerarse mayor su grado de culpa o intencionalidad. En la Ley 23.737, las conductas enumeradas en el artículo 11 de dicha normativa están previstos como tipos penales que agravan los tipos penales enumerados en los artículos 5, 6, 7, 9 y 10. Es decir, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de precursores químicos para la elaboración de estupefacientes, introducción al país de estupefacientes o precursores químicos destinados a la elaboración de aquellos, financiamiento de narcotráfico, recetar, prescribir o entregar estupefacientes, y facilitación de lugares o cosas para la venta o elaboración de estupefacientes, respectivamente. En tal sentido, el artículo 11 reza: las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en 1/3 del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate. A. Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de 18 años o sin perjuicio de estos. B. Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimidación o engaño.
C. Si en los hechos intervinientes 3 o más personas organizadas para cometerlos. D. Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de estos. E. Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social, o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos, o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales. F. Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones específicas. En ese marco, en relación a las circunstancias severizantes genéricas, las mismas podían esquematizarse en función del número de sujetos intervinientes, según el inciso C. Intervinientes 3 o más personas organizadas para cometerlos. Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en 1/3 del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate si en los hechos intervinientes 3 o más personas organizadas para cometerlos. El narcotráfico es un delito de crimen organizado. Lo que la ley busca principalmente es combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Es por ello que la voluntad del legislador en tal sentido ha sido clara al agravar la pena del delito de tenencia para comercialización cuando se demuestre el actuar de una organización de 3 o más personas. Esta actividad te permitirá poner en juego algunas habilidades vinculadas al aprendizaje. Al resolverla, podrás recuperar conceptos importantes de la materia con mayor facilidad y a la vez reconocer su significado e importancia, así como un contexto concreto de aplicación, para finalmente relacionarlos comprendiendo los vínculos y jerarquías que los mismos presentan. Para ello, deberás analizar la faceta relacionada al tráfico ilícito de estupefacientes, principalmente en los tipos delictuales contenidos en la Ley 23.737, sus agravantes y todo lo relacionado a la problemática de los precursores químicos. Luego de leer atentamente el caso planteado, deberás realizar un informe desde el rol de periodista especializado en que a. Identifiques qué delito les imputa el Ministerio Público Fiscal a los encartados y por qué motivos. B. Describas qué sustancia es encontrada en el allanamiento y qué acciones son necesarias para determinar su potencial para la producción de estupefacientes. C. Señales sobre qué base se apoya el juez para considerar a la acetona como precursor químico. D. Comentes por qué considera que la participación de los encartados en el delito imputado encuadra como conducta agravada por la Ley 23.737. Para realizar la actividad práctica debes haber tenido en cuenta 1. Leer en el módulo 1 y 2 precursores químicos. 2. Tener en cuenta los conceptos referentes a la comercialización y tráfico de estupefacientes. 3. Repasar los conceptos consignados principalmente en los artículos 5 y 11 de la Ley 23.737. Luego de realizar las lecturas indicadas y de analizar el caso planteado, se te pidió que realizaras un informe a partir del cual pudiste determinar, por ejemplo, se los imputa del delito de almacenamiento o tenencia de precursores químicos destinados a la elaboración de estupefacientes para su comercialización. Respecto a cómo trata el tema referido a la sustancia encontrada, cómo se determina su potencial,
y por qué es considerada materia prima para la elaboración de estupefacientes. La sustancia encontrada al momento del allanamiento es acetona, que es una sustancia utilizada para destilar o preparar la cocaína base en clorhidrato de cocaína.